por hoy, El Drago. Evaristo Quintana. Cadena SER. 500 años de travestismo. Rubén Antón, ¿qué tal? Muy buenas. Buenas, ¿cómo estamos? Bueno, esto lo llevas en 2 exposiciones que vas a tener en Las Palmas de Gran Canaria desde mañana viernes y hasta bien entrado el día 28, ¿no? Porque van a ser 2. Exacto. Dos exposiciones. Tenemos de una el arte viernes, vectorial. Exacto, una el viernes y otra el domingo. Una se inaugura el viernes y la otra el domingo. Sí, la del viernes va a ser en el bote. La del viernes va a ser en el bote, que es la de 500 años de travestismo, que hace un repaso por 500 años de la historia del travestismo en el territorio español, desde el siglo XV hasta el tiempo presente. E incluye algunos personajes locales de aquí, como puede ser Carla Antonelli, por ejemplo, que es la primera diputada trans, que es fantástica y que está haciendo un trabajo estupendo para que por lo menos no nos quiten los pocos derechos que podemos tener como colectivo. Sí, ya ahí colocas desde el siglo XV. ¿Desde el siglo XV? Desde el siglo XV tenemos un personaje histórico que es fantástica, que es Margarida Borràs, que fue ahorcada en la Valencia del siglo XV por el delito de travestismo y por sodomía. Y cuando empecé a recuperar la historia de todos estos personajes históricos me pareció fabuloso porque bueno, para mí siempre hago el mismo resumen, ¿no? Que digo, no es que seamos modernas, sino que somos bastante más antiguas y esta es la prueba, ¿no? De que nuestra existencia no es algo símbolo de la modernidad o de las libertades que nos quieren vender como modernas a día de hoy. Hay gente que está ligando, ¿qué es un travesti? Un travesti, pues, según lo que dice la sociedad, el hombre viste de una manera y la mujer viste de otra, pero eso es algo que ha impuesto la sociedad. Entonces, quien cruza de un lado al otro se consideraría travesti. Así es como lo considera la sociedad. Tan travesti podría ser una mujer con pantalón como un hombre con falda, porque realmente si nos remontamos a la antigua Grecia o Roma, los hombres llevaban túnicas y los emperadores romanos iban con minifalda de tablas, o los egipcios. Entonces realmente es importante porque se ve que a lo largo de la historia siempre hago como la contra de todo eso, que digo, ¿en qué momento de la historia el hombre ha dejado de llevar vestidos y se ha empezado a poner el pantalón y ha separado las piernas? Que ese es un punto. Al igual que en qué momento la mujer empezó a llevar pantalón, porque a principios del siglo XX que la mujer llevara pantalones era algo como que no, era el hombre el que tenía que llevar los pantalones en la casa, incluso como frase hecha, ¿no? También. Entonces el travestismo pues vendría a ser un poco eso. ¿Es homosexualidad? No tiene nada que ver una cosa con la otra, no, porque el travestismo estamos hablando que dentro de lo que se entiende como hombre o como mujer, o la vestimenta de hombre o la vestimenta de mujer, que es el mismo disfraz, porque realmente no todos los hombres a lo largo de la capa de la tierra visten de la misma manera, por tanto es igual de disfraz. Si yo te pongo a ti con la ropa que llevas ahora, te planto en India, pues vas disfrazado, y vas disfrazado de un señor europeo, ¿sabes? Entonces que no se nos olvide que no hay algo establecido que ya esté escrito, sino que es el ser humano el que ha decidido qué ropa se tiene que llevar en según qué momentos de la historia. Si nos vamos a, yo que sé, al Rey Sol, de repente te das cuenta que iban súper ornamentados y que llevaban pelucones y que llevaban tal, o las cortes estas europeas antiguas con las pelucas estas de caniche de pelo blanco, y dices, ¿podría ser una travesti? Pues con el entendimiento que tenemos ahora sí, pero en ese momento era un macho, ¿no? Sí. Como lo podríamos pueden llamar entender. la atención. Si llaman la atención, ¿se siente uno cómodo cuando lo miran? Pues, ¿quieres que te diga una cosa? Yo creo que la pregunta te la haría yo a ti. ¿Te sientes cómodo yendo igual que los demás? Un poco aburrido, sí. Pues ese es el punto, sí. Ese es el punto, que al final dices, parece como que de joven te tienes que acercar al mismo grupo social, ¿no? Y entonces todos los niñatos tienen que vestir igual y las niñatas igual para formar parte de ese grupo, y en el momento en el que empiezan a despuntar sale realmente la verdadera identidad de cada persona. Arte vectorial, lo explicamos un poco. Sí, arte vectorial es un tipo de delineado digital. O sea, se utiliza con herramientas de ordenador, igual que tú haces un plano con el ordenador, que haces puntos de anclaje que se llaman. Yo lo que hago es el diseño que se hace en plano, y luego llevo unos colores y llevo unas texturas y demás. Muy atractivo. Queda muy chulo. Yo invito a todos los oyentes que nos estén escuchando para que se pasen a ver la exposición, que además estará 2 meses, tanto en un sitio como en el otro, tanto en el Bote como en el Tenesor. Estará 2 meses la exposición hasta finales de mayo. Bar El Bote, Bar Tenesor, uno en la zona de Las Palmas Comillas, otra en la zona Puerto, aquí cerquita de la radio. 500
años de travestismo, arte vectorial, tú eres de Madrid, vives en Barcelona, ya has mostrado estas exposiciones antes. Sí, bueno, de hecho, la de 500 años de travestismo que inauguramos este viernes en El Bote es mi expo número 112 en 4 años. Vaya que llevo, que estoy larga. muy a tope, precisamente porque como la ultraderecha reaccionaria nos está tocando las pelotas, es como vamos a dejarle claro a esta sociedad que no acabamos de aparecer en el mapa. Entonces, parte de todo este proyecto también va un poco por ahí, para enseñarle a la gente que siempre hemos estado ahí, que el mundo ha seguido girando y que no se ha caído ningún imperio. Bueno, algunos sí se cayó por algún emperador mariquita, pero realmente este no es el tema que nos trae ahora. Pero también habría alguna reinona lesbiana, o sea que es que al final esto es inherente al ser humano. Pero sí, viernes en El Bote, mi expo número 112, que es la de 500 años de travestismo. Inauguraremos a las 7 de la tarde, creo que es, de 7 a 9. Luego, sábado, tenemos visionado del documental de Ocaña, Retrato intermitente, que es de un director catalán, que es Ventura Pons, que para mí es como un Almodóvar, pero a la catalana, que hizo un montón de películas que eran como muy contraculturales y con mucha presencia LGTBI en Barcelona en los años 70 y los años 80 también. Y luego, el domingo, después de que la gente haya podido ver la película, que todo esto son actividades gratuitas, que esto es importante también, haremos el visionado sábado y luego el domingo inauguro la expo de Santa Ocaña, que esa sí es la primera vez que viene a Las Palmas de Gran Canaria, en el Bar Tenesor, y también lo que quiero pues es que la gente conozca más a este personaje, que al final es un icono LGTBI y de la contracultura tanto andaluza como catalana, y realmente es que triunfó hasta en Alemania, ¿no?, cuando se presentó el documental en el año 78. Santa Ocaña, explicamos algo del personaje. Santa Ocaña, pues pintor de Cantillana, de Sevilla, pintor que mezclaba el folclore andaluz con la contracultura y lo que se entendería como el underground barcelonés. Llegó a Barcelona a principios de los años 70, participó en esas primeras manifestaciones que se hicieron en el 77 en las Ramblas de Barcelona, esa famosa foto en blanco y negro, pues Ocaña ya estaba por allí también. Fue un personaje muy controvertido y muy transgresor, que precisamente una de las cosas que se quejaba en los medios de comunicación era que siempre se hacían eco de su existencia por los escándalos que montaba por vestirse de mujer y pasearse por las Ramblas de Barcelona vestida de mujer, pero nadie hablaba de su obra, porque al final él vivía de pintar paredes, pero realmente era pintor y era escultor, que habla mucho de que las cosas no han cambiado, sobre todo en el territorio del arte, que todavía necesitamos dedicarnos a otras cosas para poder sacar dinero y seguir siendo artistas, ¿no?, en otro momento dado. Y es un personaje que lleva, pues eso, ya casi 50 años, murió en el 83, se le quemó el traje en su cantillana natal en las fiestas patronales, se hizo un traje de papel, de sol, que se le incendió, y no murió en el momento, pero murió a los días por las quemaduras que había tenido. Entonces encima tuvo una muerte como súper a lo bonzo, en plan de me quemo viva, y es un personajazo, la verdad. Y me sorprende porque, siendo tan importante como es para la cultura LGTB y para la cultura queer, ¿no?, de este país, todavía hay mucha gente que no lo conoce. Y quien lo conoce como de oídas, como el pintor el pintor travesti de las Ramblas. Y él reivindicaba mucho su obra, que a día de hoy pues sí que está cogiendo reconocimiento, como siempre pasa cuando ya estamos muertas y no podemos disfrutar. ¿Temes que llegue al gobierno trabajo de España algún día la ultraderecha? Espero que no. Espero que no, si nunca pasara, ni muerta. Acabarían con y si eso pasara, de repente empezaría a entender los ataques terroristas otra vez. Porque al final es que es así, es como el final del terrorismo es imponer las cosas, ¿no? Entonces no señales de terroristas a los demás cuando a lo mejor lo que estás imponiendo va un poco de la misma mano, ¿no? ¿Y eres de los que piensas mucho en ello? ¿En la llegada de un partido de ultraderecha al gobierno? Yo realmente no lo pienso demasiado, porque al final son 4 mamarrachas que gritan mucho y que están muy cabreadas pero es que siempre han estado ahí, volvemos a lo mismo, tampoco aparece la ultraderecha de repente. Entonces ahora lo que pasa es que ha habido mucha visibilidad del feminismo, del antirracismo y de otro montón de luchas también, de la lucha LGTB y de la lucha trans. Han aparecido encima de la mesa, llevamos muchos años trabajándolas, entonces pues la gente más conservadora, pero conservadora rancia, porque se puede ser conservadora bien, pues de repente se echa las manos a la cabeza porque parece que es un escándalo, ¿no? Y llega un momento que dices, estamos perdiendo de repente los derechos, los pocos derechos que habíamos podido conseguir, y luego por otro lado digo, ¿realmente son ellos los que nos tienen que dar esos derechos? ¿O los tenemos que ir haciendo por nuestra cuenta y tenemos que vivir tranquilamente y que se peguen entre ellas? ¿La mayor parte de la gente crees que es respetuosa con la diversidad? No, por supuesto que no. Por supuesto que no.
sale a la calle un día con un vestido. A ver qué pasa. Y me atacarían. Entonces, ese es el ejemplo que puede vivir simplemente cualquier mujer, que es más del 50% de la población, cada vez que sale a la calle. Si encima estás buena, peor. Eso solo hablándote como de feminismo. Entonces, mientras no haya igualdad de género entre lo que se consideran hombres y mujeres en esta sociedad, el resto de luchas estamos a la cola de los feminismos, está claro. Tenemos 2 citas, las recordamos, tanto en el Bar Tenesor, aquí en la calle Rosarito 2, en el puerto, como la otra en el Bote, en la zona más central de la ciudad. Bueno, en ambas van a tener esas 2 exposiciones, además con visionado, que el visionado va a ser en el taller. En el taller. El taller de Isleta será el visionado del documental el sábado por 43. La tarde. Exacto, sábado por la tarde. ¿A qué hora va a ser? Pues creo que era a las 7, 8, sí. 8, sí. Sí. Si no, yo siempre digo lo mismo, que me busquen en redes sociales. Rubén Antón, es súper fácil de encontrar. Ahí está toda la información. Y quien quiera saber más, que se venga a vernos. Claro que sí, gracias por invitarnos. Buen día. Igualmente, gracias. Hoy por hoy, El Drago. Evaristo Quintana. Cadena SER.